Hay otra fuerza, como digo, que nos trae interioridad a la palabra, que se llama la esencia vieja, viejo hombre o naturaleza animal. Justamente esto quiero predicar, la naturaleza animal o el hombre animal que se manifiesta primero en nosotros. Eso nos hace dudar en el camino, nos debilita, muchas veces nos hace razonar. Y, a ver, vamos a comenzar. En Hechos, sí. Perdón. Primera de Corintios 15, 44, 45 y 46. Vamos a desarrollar esta palabra, lo que el Señor me daba, porque esta naturaleza siempre se manifiesta en nosotros. Y cuando estamos hablando de naturaleza animal, estamos hablando de algo que actúa por instinto. Entonces esa naturaleza salvaje que está en nosotros quiere ir a la carne, ¿no? El animal salvaje, ¿a dónde va? A cazar su presa, quiere la carne. Entonces, la carne es figura de pecado. Nosotros, por instinto, porque tenemos esa naturaleza, tenemos apetito de lo carnal. Eso es lo que tenemos que matar interiormente, tenemos que crucificar para no ser la voluntad de la carne, la voluntad de Satanás, y actuar por el hombre espiritual. El hombre, cuando dice hombre, quiere decir una persona que razona, una persona que es consciente, una persona que tiene conocimiento. Entonces así quiere que actuemos el Señor, a través del conocimiento de la palabra, matar esa vieja esencia, esa naturaleza que nos quiere dominar a cada instante para correr tras el pecado, para desear el pecado, para desear hacer la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, que quiere decir crucificar esa naturaleza animal, nos va a ir bien en todo lo que emprendamos. Dios va a estar con nosotros, nos va a bendecir, nuestra mente va a ser libre, vamos a obtener el descanso. Dice así, 15:44 de Primera de Corintios. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, alma viviente, y el último, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Vemos acá cómo lo manifiesta la palabra del Señor. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y esto es lo que vamos a detallar en la palabra. ¿Qué quiere decir se siembra cuerpo animal? Se quiere decir esto, se sepulta o se tiene que matar o muere el viejo hombre, el cuerpo o el hombre animal. Y dice, resucita o nace el hombre espiritual. Entonces esto tenemos que ser conscientes que solamente a través de pedir perdón vamos a poder matar esa vieja esencia. Porque no quiere morir, quiere estar vivo, pero nosotros tenemos que matar a través de matar nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir? Entrego mi voluntad o mato mi voluntad y me entrego a hacer la voluntad del Señor. Y para eso hay que pedir perdón, ¿no? Para que despierte ese deseo en nosotros, el Señor, de hacer su voluntad. Ese corazón contrito y humillado para poder destruir esa naturaleza vieja que siempre quiere correr tras la carne. Entonces, como dice acá la palabra, hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual, que siempre se enseña en esto de la palabra. Que hay dos creaciones y una va a dominar. Y hay que discernir por la palabra cuál te está dominando. Porque la misma palabra dice, creo que está en Gálatas 5:17 me parece, que la carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisiere, dice. Y estos dos combaten entre sí, se oponen entre sí. O sea que es una pelea constante en nuestra mente. Una que quiere hacer la voluntad del Señor y otra que quiere ir tras sus deseos, quiere abandonar todo, quiere dejar de congregar, no quiere escuchar la palabra, no quiere orar. El dominio del viejo pensamiento o los razonamientos simplemente, porque hay personas que oran,
hay personas que vienen a escuchar y están contentas con la palabra, pero cuando se manifiesta la corrección, se enojan o quieren, digamos, hacer en su razonamiento, están en desacuerdo de la palabra, no entran en razonamiento según la palabra, ¿no? Para matar esa vieja esencia, para pedir el entendimiento del Señor. Entonces ese desacuerdo también es la naturaleza animal. Vemos así en el 15:45, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, el primer Adán, alma viviente, el último, dice, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Primero, ¿qué se manifiesta? No se manifiesta esa vieja esencia. Y muchas veces como creyente uno se pregunta cuando tiene las dos creaciones, ¿por qué sigo sintiendo? Es natural que se va a manifestar y es lo primero que vas a sentir: opresiones, desesperación, tormento, razonamiento, inquietudes, amor a lo material, conflictos en nuestra mente que nos llevan a tener oposición a la obra, oposición al hermano, peleas, conflictos, divisiones. Esa clase de pecados se levantan en la congregación para apartarnos de la fe en la palabra, de la fe al sacrificio. Entonces ya no queremos declarar el pecado, no queremos confesar, como siempre dice Lemuel, parece repetitivo, y el repetitivo va a ser la palabra siempre, porque nos va a apuntar siempre al pecado para poder salir de la trampa del enemigo, porque las trampas del enemigo son las mismas de siempre, manifestaciones en distintas maneras de manifestarse, pero siempre las trampas son las mismas: son la codicia, la avaricia, son amor al confort, amor a lo material, la pereza, la vagancia espiritual, el abandono del camino. Todas esas son manifestaciones de Satanás que nos quieren apartar, nos quieren sacar el gusto por la palabra. Parece aburrida la palabra, no opera el poder de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque no hay una declaración de pecado y ahí está combatiendo Satanás. O si hay, vas a sentirlo, pero primero tenés que entender que se va a manifestar esto. Venís al conocimiento y decís, ¿y por qué ahora se manifiesta más fuerte en mí? Antes, cuando estaba en el mundo, no se manifestaba tan fuerte, no era tan mala persona, y ahora se manifiesta la maldad en mí, se manifiesta el pecado en mayor grado, en mayor escala. ¿Y el por qué te preguntas? Porque se tiene que manifestar la naturaleza, como dice acá, animal. Y dice, luego la espiritual. Siempre se va a manifestar la animal primeramente, ¿para qué? Para que lo mate, para que lo crucifique, para que vea que ahí está la vieja esencia. Cuando vos sentís una perturbación en el pecado, no digas el por qué, sino que, Señor, me estás entregando en mis manos para que lo mate. Ahí es el momento cuando te da la oportunidad de crucificar. Porque si vos no sentís, por ejemplo, la codicia, por decir algo, la codicia, ¿por qué ¿por qué te vas a humillar? ¿Por qué te vas a humillar? O la maldad, ¿por qué te vas a humillar si no lo sentís? Vos vas a negarlo, pero el Señor en esa manifestación te está dando la oportunidad para que lo disciernas, para que lo sientas, para que lo palpes, y eso te va a llevar ¿a qué? A humillarte, a pedirle perdón al Señor, para crucificar esa naturaleza animal. Entonces, cuando lo matás recién, se va a manifestar ese hombre espiritual, la destrucción de lo espiritual, porque hay mucho razonamiento en el pueblo, en el Hijo de Dios, el por qué se sigue manifestando. ¿Y cómo vas a combatir si no tenés la oposición del enemigo? Nosotros combatimos contra alguien, que sería Satanás, esas manifestaciones, y eso, el combate es de toda la vida. Ese combate se va a levantar en oposición a Satanás para destruirlo. No quiere decir, hermano, con esto, que nunca vas a vencer, sino que vas a ir venciendo etapas. Porque estas son batallas, como dice Pablo. Es una guerra espiritual, pero que son batallas. Y cuando estamos diciendo batallas, lo que estamos diciendo, la batalla no es una guerra. La batalla sería lo parcial de la guerra. Entonces vamos batallando y vamos ganando victoria para conquistar territorios. Entonces, en esa guerra, al final de nuestros días, Dios nos quiere encontrar que hemos obedecido en todo, que hemos entregado todos los pecados, que hemos batallado contra Satanás y hemos matado totalmente esa vieja esencia, ese hombre animal que se levanta en nosotros, que razona
que quiere hacer sus deseos y no quiere hacer el deseo del Señor. Ahí es cuando tenemos que pedir perdón. Esa manera de combatir, de esta manera peleo, como dijo Pablo, no como quien golpea el aire. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, disciplino mi hombre animal. ¿Para qué? Mi cuerpo, mi alma, dice. ¿Para qué? Para llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, para obedecer a Cristo. Porque nuestra alma, ¿quién quiere obedecer? Al hombre animal, esa naturaleza. Y en eso tengo que tener autoridad, dominio, a través de la cruz, a través de pedirle perdón. Señor, perdóname mi incredulidad para que pueda hacer tu voluntad y no la mía, porque se levanta ese deseo carnal. Dice así también, Santiago 3:15, vamos a leer desde el 13. Santiago, buen provecho. Santiago 3:13. Dice así la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no se jacten, no se enorgullezcan, esto quiere decir, ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, dice acá la palabra, diabólica. Entonces, acá lo que nos está enseñando, escuchen, es que nosotros tenemos que discernir nuestra forma de actuar a través de la palabra. Pedir perdón para que veamos, para que tengamos ese discernimiento. Dice en Jeremías 2:23, mira tu proceder o tu conducta, dromedaria y ligera. Entonces nuestra conducta es lo que nos pide el Señor, como dice, ¿quién es sabio y entendido? ¿Quién tiene sabiduría? ¿Quién tiene conocimiento? Entre ustedes, dice, muestre por su buena conducta, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Vemos, por la conducta. Y esto es lo que quiero destacar, sin ir en tanta palabrería. La conducta, porque todos nos creemos sabios, todos tenemos conocimiento, supuestamente, ¿no? Pero la conducta muchas veces deja que desear en el Hijo de Dios. El maltrato, las peleas, y divisiones, griterío. A ver, ¿cómo se puede decir también? En 1 de Pedro, ¿qué dice? No teniendo señorío de la obra, y muchas veces a la obra de Dios, que serían las almas, que sería tu familia, no voy a decir, porque no todos son pastores acá, pero sí, quiero decir, a tu familia muchas veces lo quiere tener ese dominio, digamos, en cuanto a autoridad carnal, que el hombre no puede dominar, no puede cambiar la naturaleza humana. Y con esto no quiero decir que saquen la disciplina o la corrección, estoy diciendo con el espíritu que lo hace. A eso es lo que voy. Y muchas veces, a ver, uno se puede justificar, y sí, a veces podemos, no quita que no lo podamos hacer, nunca no lo vamos a hacer porque nunca vamos a estar bien. No, sí, tenés que estar bien, alguna vez tenés que estar bien, alguna vez tenés que estar humillado, si no, ¿para qué sirve la cruz? Menospreciar el sacrificio. Entonces, puede ser que en una vez te encuentres con el enojo, y sí, a usar tu autoridad carnal, pero después te tenés que humillar para que esa reprensión tenga respaldo, ¿no? Por decir algo en el enojo, que muchas veces nos enojamos porque no nos obedecen nuestros hijos, nuestro marido, nuestra mujer, las almas directamente, y trae enojo en sí, trae enojo. Muchas veces al pastor también, porque no ve el crecimiento del pueblo, no ve la obediencia, y trae enojo, a ver, trae desaliento, ¿qué lo puedo preparar? Y después siempre el pueblo es lo mismo, nunca se humilla. Eso, clase de razonamiento de maldad, trae al que está dirigiendo. Entonces, como el Señor le dijo a Ezequiel, te he puesto, creo que sí, en Ezequiel creo que le dice, entre escorpiones, ¿no? Y zarza. No sé si Ezequiel, ustedes me pueden corregir, si se acuerdan. Bueno, la cuestión es que muchas veces hay pueblo tardo de oír, hay pueblo duro, y uno tiene que predicar igual, y tiene que tener el mismo espíritu de mansedumbre, tiene que tener la misma paciencia. O usted como padre, ¿no tiene más paciencia al hijo rebelde? El que le trae más dolor de cabeza, con ese
no se apiadan más, no tienen más compasión, más misericordia, no le dan un mejor trato, hasta les sirve mejor. En la comida le dan la porción más grande, en sus caprichitos les compran las cosas mejores, ¿o no es así? Así es el amor de Dios para con el hijo, como el hijo pródigo, pasó lo mismo. El hijo obediente estaba en la casa, ni una fiesta había. Cuando vino el hijo pródigo de disipar toda la ganancia, ¿qué pasó? Le hizo una fiesta, estaba contento. Y yo creo que así también, hermano, el amor de Dios tiene que actuar con paciencia, ¿no? Con paciencia. Que no quiere decir apañamiento de pecado, no quiero que confunda. Quiero decir, hermano, que tenemos que juzgarnos para tener autoridad, para tener dominio sobre ese hombre animal, terrenal, diabólico, que se manifiesta en nuestro interior. Dice así la palabra. Dice, pero si tenéis celos amargos en vuestro corazón, dice, no mintáis contra la verdad, dice. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Y cuando está diciendo en vuestro corazón, fíjense un detalle, ¿no? Que muchas veces puede estar hablando de lo interior, porque tiene en el corazón, dice, o sea, en la mente. Muchos no lo manifiestan. Muchos no, en la conducta no se ve el malo actuar, pero piensan o razonan por dentro. Por dentro está ese hombre animal que está enojado, que se perturba con tal hermano, que le desea el mal, que, hasta muchas veces quisiera actuar con justicia propia para demostrarle a ese hermano que está equivocado. Bueno, eso es lo que el Señor nos pide cuenta, para que tenga autoridad, para que tenga respaldo en nuestra palabra, para que cuando hablemos, hermano, las almas puedan ser convencidas y se puedan doblegar. Nunca justificar mi pecado a partir de que, por ejemplo, yo como predicador, nunca puedo justificar mi pecado y decir, bueno, los trato mal porque ustedes no se humillan. Y ustedes tienen que entender, yo soy la cabeza. Y ustedes tienen que doblegarse y obedecer nomás como le obedeció Saúl a David. Eso pasó. Y eso tiene que hacer así en el pueblo, porque yo no puedo justificar mi mal proceder, mi mal actuar, mi mal trato con la gente, porque así está escrito en la Biblia y el pueblo se tenía que someter. Una cosa no quita la otra. Está la humillación del pueblo, pero también el de la cabeza tiene que estar. Y dice así la palabra, 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, vemos, de Satanás. Porque donde hay celos amargos y contención, allí hay perturbación. ¿Y la perturbación qué es? La falta de paz, ausencia de paz. Y dice, y toda obra es perversa. Toda obra es perversa. Y la palabra perversa quiere decir el que obra con maldad y lo hace conscientemente. Que ya tiene retenido el pecado a partir de que es consciente, que tiene discernimiento de esto, pero no se quiere humillar. Entonces toda obra es perversa. Vemos que es consciente, ya no mezquina, y muchas veces lo justificamos por la palabra, pero se tiene que manifestar. Sí, yo sé que se tiene que manifestar. Se va a manifestar, pero tiene que menguar, dice la palabra, ¿no? Cada vez tiene que hacerse más chiquito, tiene que manifestar el espíritu de mansedumbre sobre esos espíritus, hermano, que dominan nuestra alma. Nuestra conducta habla mucho de nuestro estado espiritual, hermano, de nuestra falta de crecimiento, de ese niño, porque somos todos niños, sí, amén, pero tenemos que ir creciendo, tenemos que ir, como dice la palabra, la otra vez se tocó del destete, puede ser, cuando decía destetar quiere decir ya dejar las cosas de niño, la leche, entonces ya deja la teta y va creciendo, o sea, ya tiene ese conocimiento, ese razonamiento va creciendo en etapas. Y así, en etapas vamos creciendo espiritualmente para poder conocer, como dijo Pablo, cuando era niño, hablaba como niño. Esa niñez espiritual de hablar por figuras, como siempre tocamos en la doctrina, pero cuando ya fui adulto, cuando ya fui grande, dejé las cosas que eran de niño. Entonces habla de lo doctrinal, ¿no? De dejar la ley. Pero así también la etapa espiritual de la misma manera. Tiene que haber un desarrollo, tiene que haber un crecimiento, hasta que todos lleguemos a la estatura, dice, de un varón perfecto. Madurez espiritual, ese equilibrio, no solamente
por la palabra del conocimiento, sino que eso que hemos sido instruidos, que se refleje en nuestra conducta. Dice así la palabra, 3:17, pero la sabiduría de lo alto, ¿qué es? Dice, es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, mansa, dice, llena de misericordia y de buenos frutos. Ven, sin incertidumbre, sin duda, ¿qué quiere decir incertidumbre? Ni hipocresía. Entonces vemos acá la palabra, la sabiduría de lo alto es primeramente pacífica, en el buen trato, eso está hablando, pacífica, amable, atento, en el buen trato, benigna, que busca hacer lo bueno, que es una persona buena, llena de misericordia, de compasión por el necesitado, por el afligido, y de buenos frutos, que acá es abarcativa también ese buenos frutos. Entonces vemos que no podemos justificar, hermano, las peleas porque uno tiene razón. O sea, yo no puedo justificar, por ejemplo, viene y me pega una cachetada y yo respondo de la misma manera. No puedo justificar mi reacción porque yo tengo razón, porque no me quiso hacer caso, no se me quiso someter esa persona. Entonces esa mala reacción es la que condena a Dios, porque siempre, hermano, como dice la palabra, es con espíritu de mansedumbre. Entonces toda clase de acto de justicia propia, entonces esto quiere decir pecado. Y cuando vive en uno, hermano, muchas veces solamente falta la oportunidad de que se manifieste una discusión, una pelea, para manifestarse esa naturaleza animal, terrenal, diabólica. Ese hombre animal que Dios lo dice acá, que tenemos que crucificarlo, tenemos que matarlo, tenemos que pedir perdón para que hagamos la voluntad del Señor, que es la pacífica, la amable. Esa es la sabiduría que quiere que conozcamos o que predomine en nosotros. Dice también 2 de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. Si hablamos siempre que tenemos que llevar la imagen de Dios, como dice la palabra, fijémonos a través de la palabra que es nuestro espejo, si realmente estamos llevando la imagen de Dios. Dice así la palabra, 2 de Corintios 11, a partir del 2 vamos a leer. Dice, porque os celo con celo de Dios, porque, dice, pues os es desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestro sentido, o sea, tu alma, sea de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Vemos, de alguna manera, vemos acá la palabra. Siempre la palabra de humillación es para presentarlo como una virgen pura, dice, a Cristo. Entonces, acá habla de salvación, pero vamos a llevarlo al tema del alma, nuestra pureza espiritual, nuestra limpieza espiritual, la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero me temo que como la serpiente, con astucia, porque como dice en Génesis 3:1, dice que la serpiente era la más astuta de los animales. Vemos acá la palabra. Y acá utiliza esa figura como engañó a Eva, porque Satanás es así, engañador, padre de mentira, y como dice, me temo que como la serpiente engañó con astucia a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fe a Cristo. Fe a Cristo. Fidelidad quiere decir fe. Estar siempre con Cristo. Entonces, de alguna manera, Satanás se disfraza, hermano. Y quería enseñar esto, porque justamente cuando Karina la otra vez estaba enseñando como una hermana, no sé quién fue, la realidad es esa, pero dice, yo no tengo fe en la imposición de manos en la figura de la ley, dijo eso. Pero
dice, yo lo tomo como una tensión. Y entonces acá está el tema que de alguna manera Satanás quiere quedarse en incredulidad, se disfraza, digamos, engañó a Eva, porque las figuras de la ley se disfrazan ¿para qué? Para desviarnos de la plena fe a Cristo, plena fe al sacrificio, plena fe, plena confianza, como decía mi mamá, plena confianza, plena fe, fe en totalidad, no en parcialidad, eso quiere decir plena, totalmente entregada. Entonces se justificaba como atención, y esto lo había enseñado la semana. Por ejemplo, muchos razonaron con Navidad y los cumpleaños, ¿no? En la Navidad, ¿qué decían? En la Navidad, bueno, pero yo no festejo con ese espíritu para el Dios Sol. No festejo, bueno, cuando enseñamos lo de la Navidad. Lo que hago, lo festejo para Dios. Pongo música cristiana, oramos y estamos festejando el nacimiento de Cristo. Se disfraza Satanás. Se disfraza Satanás. A ver, en el cumpleaños, pero yo no lo hago con la intención de festejar el cumpleaños a la diosa Diana. Yo festejo el cumpleaños de mi hijo, mi cumpleaños, tampoco lo hago pagano. No soplo la velita y pido 3 deseos o un deseo, no sé cuántos son. Pero siempre, de alguna manera, quiere justificarse. Siempre se quiere quedar con algún tipo de levadura a Satanás, con algún tipo de ponzoña a Satanás. ¿Por qué? Porque ahí te va a desviar del sacrificio de Cristo. El Señor quiere que tengas plena fe, plena confianza, que se desarraigue todas esas tradiciones de hombre, o esos razonamientos de hombre, o esa levadura de la ley totalmente, para que no queden vestigios. Porque Satanás siempre, de alguna manera, y yo notaba esto, ¿no? Ese hombre animal de incredulidad quiere permanecer. Cuando ya conocemos, como dice en hebreo, ya conocemos la verdad, no sirven los sacrificios por el pecado. Dice la palabra, no quiere sacrificio que yo lo daría. ¿Qué quiere? Humillación. Que se humillen. Cuando se le predica la palabra, no digan, no, una atención natural. ¿Qué quiere decir? Sí, Señor, perdóname. Porque tengo todavía fe en la imposición de mano. Porque quiero, porque deseo. Y eso está fuerte. Y de alguna manera, dice, extravió, dice, la serpiente, de alguna manera con astucia engañó a Eva. Así dice. Me temo que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás nunca quiere morir, hermano. La incredulidad, como vuelvo a repetir, se disfraza de atención en el razonamiento y siempre va a razonar para que queden esos vestigios de incredulidad en nuestra vida y no crezcamos espiritualmente. A ver, dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es contado? Le es contado por pecado. Cuando llegás al conocimiento de la verdad, vos como persona, como hijo de Dios, te tenés que humillar cuando te dice, humillarte de esa incredulidad del sacrificio, humillarte de esa levadura. Vos tenés que pedir perdón para trabajar ese pecado. Es verdad que vas a razonar, es verdad que Satanás va a meter en miles de ideas, pero Señor, dame el entendimiento de las cosas que me son ocultas, que no tengo discernimiento. A ver, dijo el salmista, Salmo 119, 71, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces, en la humillación el Señor te va a dar el discernimiento de la palabra para que aprenda tus estatutos. Bueno es la humillación, siempre va a ser bueno para obtener el conocimiento, para que aprendamos la palabra. Y dice 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Cristo o a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. Esa es la parte más fácil, hermano. La parte de cumplir la figura es más fácil. Por eso dijo, vuelvo a repetir, lo dijo David. No quiere sacrificio que yo lo daría. Él lo iba a ofrecer. Y tranquilamente, como digo, es
más fácil confiar en la figura. Es más fácil, por ejemplo, antes que humillarnos por el razonamiento, por el arraigo del pecado, por el orgullo del ser humano, es más fácil decir, bueno, andá caminando de acá a Moreno, que yo te voy a cumplir lo que vos querés. Que te diga Dios eso, lo vas a hacer. Eso lo vas a hacer, pero entregar el corazón nunca. Entregar la mente nunca. El decir, Señor, perdoname de la incredulidad, sacrificio nunca. El orgullo nunca. El querer tener razón siempre va a estar ese hombre animal que no quiere morir. Y mirá cómo dice en Génesis 3:4. 3:4, dice así la palabra. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Vemos esta parte, árbol codiciable. Vemos cómo es el pecado, cómo es el razonamiento, y dice que la serpiente, acá usando la figura esta, le dijo, la engañó, ¿no? Usó su astucia y dice, no moriréis, le dice, no moriréis. ¿Y cuántas veces Satanás, hermano, mostrándote el mundo de ilusiones, podemos decir, porque era algo codiciable, le mostró algo, un disfraz de ilusiones, como nos muestran cada uno de nosotros. Hacé según tu voluntad, vos sos libre, vos tenés que vivir la vida, nadie te tiene que dominar, nadie te tiene que decir no. A nosotros nadie nos dice, pero hay una palabra, que es el soberano, nuestro Padre Celestial, el que nos va a guiar por la palabra, ¿para qué? Para al postrer hacernos bien, a la final hacernos bien, dice la palabra, que Él hace mucho mejor de lo que pedimos o entendemos. Entonces, vemos que dice, no moriréis, el primer engaño, si no sabe Dios que el día que comáis, que el día que probéis, el día que hagáis a tu manera, serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal. Hasta ahora conocés la parte buena, te dice Satanás, pero la parte del mundo, experimentás un poco, hay que probar un poco. Y tal vez uno razona, pero acá encerrado, ¿qué vamos a conocer? Nunca vamos a sufrir, ¿cómo vamos a luchar contra Satanás? Siempre orando, y bueno, Satanás se va a manifestar y tenemos que experimentar el mundo para combatir contra Satanás. Ese es el razonamiento lógico del ser humano, que quiere ser libre de toda clase de yugo que le pone el Señor. Y cuando digo yugo, es un mandamiento, ¿para qué? Pero para que nos vaya bien. Y eso es lo que no entendemos, eso es lo que no entiende un hijo naturalmente. Cuando es chiquito es desobediente, o obediente hasta cierto punto, pero cuando se va siendo joven, ya está en la etapa de rebeldía, las manifestaciones que se va razonando y va viendo que el padre tal vez es anticuado, es viejo, que no sabe, que está siempre encerrado, que lo único que le habla es la palabra de la Biblia, que no practica otras cosas, que hay otro mundo más allá que nos pueda hacer feliz. Ese es el mundo de ilusiones que le vende. A los jóvenes le vende más eso. Uno por viejo ya sabe que no va a obtener resultados, que es un engaño, que es una ilusión, que todos dicen vas a obtener, pero después no llega. Después no llega eso que... Tanto, a ver, yo cuando empecé a trabajar de este modo, veía un video, ¿no? y te ponen el logo. Ganar hasta 150.000 por semana. Todos te ponen esas cosas. La realidad es que nunca. ¿Qué tienes que pedalear 24 horas y tener un motor de moto para lograr eso? Y te das cuenta que son mundo de ilusiones y uno cuando ve el video, vamos a trabajar de eso, vamos a hacer eso, y todo empieza. Y después vos lo ves, y yo veo a veces las mujeres, mujeres que se nota que quieren probar. Y me da pena a veces, porque son mujeres que vos ves que nunca les tocó, a ver, una necesidad o una falta, a ver, ¿cómo puedo decir? Esas mujeres finas
de 35, 40 años, pero vos te das cuenta que son mujeres que siempre estuvieron bien. Y van pedaleando así. Y me da lástima, la verdad, porque veo cómo sufren. Que esas ilusiones se les caen de una semana para la otra cuando ve que tienen que pedalear, que no es fácil, que te tengas que acostumbrar a eso y que las ganancias que tal vez están esperando no son tal cual se cuentan. Entonces, así Satanás, hermano, con nuestra vida, de la misma manera, nos quiere llenar de ilusiones, de mentiras, de engaños. Y dice, y vio la mujer, vemos acá la palabra, y vio la mujer, vemos cómo le despertó el deseo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era bueno, eso te hace razonar. Cuando te despierta el deseo, vamos, como dice lo que dice, traficaremos, ganaremos, ya, en lugar de decir si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si el Señor nos da la libertad, si el Señor permite la bendición, lo vamos a concretar. Si el Señor permite, si el Señor está con nosotros, eso está diciendo. Pero vemos que Satanás en un momento despierta ese deseo y era codiciable. Cuando el Señor le dijo terminantemente, le había dicho que no vas a comer de ese árbol que te prohíbe. Después todo lo otro se te permite, que son las bendiciones del Señor. Pero hay un árbol en concreto que se llama incredulidad. Incredulidad al sacrificio, incredulidad al poder de Dios, incredulidad que se llama el diablo Satanás para engañarnos, para apartarnos de la presencia del Señor, para no ser su voluntad, y como dice acá la palabra, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, codiciable, el mundo lleno de ilusiones, pensando que nos va a ir bien fuera del Señor. Y no estoy diciendo solamente lo material, estoy diciendo, vamos a sentir paz. ¿Qué vamos a sentir en nuestra alma? ¿Va a haber descanso en nuestra alma? ¿Qué va a sentir nuestra alma? Hay hermanos que no pueden ni escuchar la palabra, ¿no? Vienen y deciden, ponen el esfuerzo, pero no pueden, no aguantan, no soportan, se levantan, se van. ¿Y hasta qué punto llegó Satanás? ¿Hasta qué punto llegó esa dureza? ¿Hasta qué punto llegó ese tormento? Que no pueden soportar la palabra, porque la palabra de Dios no haya cabida en su corazón, como dice la palabra. Entonces, vemos cómo Satanás destruye, porque el único plan de Satanás es matar, hurtar, destruir. Siempre lo repetimos. Dice Hechos 28:3. 28:3 de Hechos, dice así la palabra. Oh Señor. Dice así la palabra. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le presentó en la mano, se le prendió en la mano. Vemos. Esta es la figura, ¿no? Ellos lo tuvieron en un naufragio, en Hechos 27, y en Hechos 28 llegaron en parte de las naves, dice, a un lugar que se llama Malta. Y vemos que los nativos de ahí, dice, los trataron muy bien y se prendieron fuego a causa del frío. Pero vemos acá que dice en el 28:3, Pablo, habiendo recogido algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Vemos el fuego que representa la presencia del Señor. Vemos, dice que las echó al fuego. Yo acá, lo que enseña la palabra, esa rama seca, puede ser las almas mismas que iban a escuchar de la boca de Pablo. Entonces, la echa al fuego, da salvación, da la liberación, evangelización. Y evangelización, cuando nos manda a predicar, tú, haz obra evangelista, ¿qué está diciendo? Habla del sacrificio de Cristo. ¿De qué va a hablar? Evangelizar. Buena nueva es el sacrificio de Cristo. Insta la palabra, enseña la palabra, instruye. Evangelizar es eso, es hablar del sacrificio de Cristo. ¿Nosotros de qué hablamos? De sacrificio para matar a ese viejo hombre. Dice así la palabra. Y las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, huyendo de la presencia del Señor, se le prendió en la mano.
Entonces me da un entendimiento acá el Señor, que Satanás nunca, pero nunca va a querer dejar totalmente nuestra vida. De alguna justificación va a querer aferrarse a nosotros y va a querer quedar en nuestra vida. Y si se va, como diría Satanás, en algún tipo de pensamiento que me da el Señor, yo me voy, diría Satanás, pero mi ponzoña de incredulidad va a quedar. Esa es la levadura. Y esto es lo que lo entrelazaba también con el razonamiento de esa persona. Una tensión, alguna levadura, algún vestigio de incredulidad va a quedar. Y en esto tenemos que tratar de jugar, de pedir perdón, esa confianza a las figuras para que el Señor manifieste su poder, para que el Señor le dé más conocimiento. Porque si le da el conocimiento y usted no se humilla, ¿para qué le va a dar más conocimiento? ¿Cómo va a avanzar si se queda estancado ese conocimiento? A causa de la incredulidad, a causa de no proceder como la palabra lo dice. Entonces queda trunco el entendimiento. Entonces vamos a seguir practicando muchas de las figuras. Vamos a tener confianza en esa figura, que por más que se enseñe, nunca van a dar el paso. ¿Por qué? Porque está muy arraigado. Entonces esa misma ponzoña, acá, de esta víbora, huyendo del calor se le prendió. Alguna ponzoña va a quedar, alguna levadura va a quedar, o algún vestigio de pecado va a quedar, algún razonamiento en tu vida va a quedar, porque nunca se quiere desprender, para que no tengamos la totalidad de la confianza, el sacrificio de Cristo, para que no digamos, Señor, perdóname, y se manifieste el poder de Dios. Queremos por la figura más fácil, por la figura más fácil, y no por el sacrificio de Cristo. Ahí está, hermano, ahí está la incredulidad, ahí está la ponzoña de Satanás, ahí está el disfraz de Satanás, el engaño de Satanás. Y eso lo quiere un pueblo ignorante, quiere un pueblo que no avance en el conocimiento, quiere un pueblo que en lugar de caminar hacia adelante, hacia el sacrificio de Cristo, vaya para atrás, hacia la figura. Y dice así la palabra también, Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9, hermanos. Meditar mucho la palabra, pedir perdón, porque si no te abre el entendimiento del Señor es imposible. Uno tiene que pedir perdón y perdón. Perdón de la incredulidad, para que ese poder de Dios que fue derramado en la cruz del Calvario se manifieste en nosotros con conocimiento, olor fragante, dice, sacrificio acepto a Dios, dice la palabra. (12:9) de Apocalipsis. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos acá, fue arrojado. Esta palabra simplemente vamos a detallar, que a través de la humillación, de la fe en Jesucristo, de estar en la presencia del Señor, batallando, haciendo su voluntad, batallando para Él, tenemos que echarlo de nuestra vida, crucificar ese viejo animal, ese viejo hombre, el hombre animal, terrenal, diabólico. Esa vieja esencia fue arrojado, dice, a la tierra. Cuando dice a la tierra, ¿qué está diciendo? Que fue quitado de su poder. Ya no está en las alturas, sino que está abajo, sometido bajo los pies de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que arrojar, crucificar, matar, pedir perdón, hacer la voluntad de Dios, humillación, encorvarlo ante la voluntad del Señor, ante la presencia del Señor. De diferentes palabras nos dice, para ver si el hombre entiende. Eso lo dice la palabra en Génesis 7:8, Génesis 7:8 y 9. Génesis 7:8 y 9. Dice así la palabra: de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastraba sobre la tierra. De dos en dos entraron en el arca de Noé, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Vemos, como lo dice, y voy a aclarar, animales limpios o puros, que servían para el sacrificio.
de los animales que no eran limpios, animales inmundos, impuros que no servían para el sacrificio según la ley. Eso simplemente para que, si se pregunta, ahí tiene la respuesta, qué se usaba y qué no. Y está todo, si ustedes lo buscan en el Viejo Testamento, en lo que es Deuteronomio, van a encontrar todo eso, qué animales eran, sí, que los recibió el Señor y qué animales no. Bueno, la cuestión es que dice, de 2 en 2 entraron al arca de Noé, macho y hembra, como Dios mandó. ¿Qué queremos enseñar esta figura? Que para entrar a la presencia del Señor, por el camino nuevo, a través del velo, hay que reconocer nuestra naturaleza animal. Ese viejo, de la única manera que vas a entrar a la presencia del Señor, y entrar, dice, Dios mandó, Dios quiere que entre, pero que reconozca su vieja esencia, que reconozca su naturaleza. Y hay hombre orgulloso, hay mujer orgullosa que no quiere reconocer. ¿Y qué pasa? No entra a la presencia del Señor, no hay descanso. Entonces, al arca de Noé se entra reconociendo. Dios quiere eso, Dios manda eso, que se humille todo hombre de esa naturaleza animal para entrar a la presencia del Señor. Y dice Hechos 10:1, que va a enganchar con esto. 10:12, más bien. Bueno, 10:11. Vamos a leer a partir de ahí. Dice así. Hechos 10:11. La figura acá cuando Pedro tuvo el éxtasis, dice, o la visión, dice, y vio abierto el cielo que descendía algo semejante como un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado de la tierra, a la tierra, en el cual había todos animales cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino la voz del cielo, le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez, le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo, o tú no lo llames común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. ¿Qué sacaba de acá esta figura? Simplemente para explicar, hay mucho que enseñar, pero esta parte es la que quiero explicar, que según el hombre, según Pedro, no tenés oportunidad. Animal inmundo, no tenés parte con Dios, no tenés esa oportunidad. Pero según Dios, si crucificás tu viejo hombre o el hombre animal, Dios te recibe. Dios te recibe en su presencia. Lo que Dios santificó, no lo llames inmundo. El Señor quiere tener relación con nosotros, pero tenemos que reconocer, tenemos que pedir perdón, tenemos que confesar nuestra vieja naturaleza, ese hombre animal, que muera esa vieja esencia de incredulidad primeramente, porque por la incredulidad se genera la justificación de todas las manifestaciones de pecados para seguir pecando, para que te siga atando, para que te siga atrasando espiritualmente, para que no creas. Entonces no se activa el poder de Dios. No nace el poder de Dios, no crece el poder de Dios, no actúa el poder de Dios. Entonces, ahí ya no tenemos nada que hacer, hermano. Solamente humillarse, solamente pedir perdón. Y en 1 Samuel 17:33, ya que estamos en libertad de escuchar, hasta el verdoso está tranquilo. 17:33, dice así la palabra. Y dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear, porque tú eres un muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era de pastor, dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, Yo, dice, salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo me echaba, le echaba mano de la quijada y le hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba.
Y este celo incircunciso será como uno de ellos, dice por Goliat, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, y también me librará de este filisteo. Vemos acá la palabra, y dijo Saúl: ve y Jehová esté contigo. Vemos. ¿Quién estaba en la presencia del Señor? La presencia del Señor era la que le da la fortaleza a David. Y entonces así también, para matar, hermano, ese hombre animal, ese hombre que lucha, que combate nuestra mente, tiene que estar la presencia de Dios en nuestro lado. Y para estar la presencia de Dios tenemos que reconocer, tenemos que pedir perdón, tenemos que confesar nuestra falta, nuestra inferioridad, su sacrificio, para que el Espíritu de Dios more en nosotros y nos dé esa autoridad sobre ese hombre animal. Y vemos acá finalmente en Tito 3:8. Tito 3:8 dice esto: palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Palabra fiel, palabra de fe. Y está hablando del sacrificio de Cristo, si ustedes lo leen anteriormente. Quiero que insista con firmeza la fe en el sacrificio, con firmeza pedir perdón, con firmeza esa interioridad, declararlo, con firmeza, que no retrocedan, que se te mantengan firmes en pedir perdón, para que les abra la mente del Señor, que no vuelvan a la figura, que no haya levadura, que no se mantenga el pecado, en todo caso, ¿no? En todo caso, que no se mantenga ese pecado, porque dice: quiero que insista con firmeza la fe en el sacrificio. Y dice: porque estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Buenas y útiles, no hace bien. Y útil, vamos a sacar provecho, pidiéndole perdón porque va a actuar el poder de Dios. Y fíjate en el 9 como dice: pero evita cuestiones necias y genealogía, dice, por la ley, y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Eso es justamente, si está el sacrificio de Cristo, ya la ley, la figura, va a ser vano y sin provecho. No solo te va a causar esa liberación que en un tiempo, por misericordia, actuaba, pero cuando está el conocimiento ya no queda el sacrificio por el pecado. Vemos que ya no va a actuar así. Entonces, ahí es cuando tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón, ¿por qué? Porque son buenas y útiles. El provecho está en la cruz, el poder actúa en la cruz. Entonces ahí tenés que matar esa vieja esencia de incredulidad. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, crucificarlo. Amén. El Señor le bendiga.